Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Aquí Pedro dice que desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Pedro dice que desechemos algo para que nosotros podamos desear como niños recién nacidos, o sea, que deseemos como niños recién nacidos desean la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Amén. O sea, Pedro nos está diciendo a nosotros que en la salvación hay que crecer. Hay tres maneras o tres áreas que nosotros tenemos que ir alcanzando. Nosotros tenemos que ir alcanzando en nuestra vida la sanidad. Tenemos que ir alcanzando la salud. Y tenemos que ir alcanzando la salvación. Y son tres, pero no son iguales, son distintas. Soteria significa sanidad, salud y salvación. Sanidad se recibe después que ha habido una enfermedad. Algo saludable es algo que no se enferma, ¿se ve? Y salvación es alguien que ya tiene la vida eterna, ¿se ve? ¿Sí? Nosotros necesitamos crecer con la palabra para eso. Necesitamos primero ser sanados por Jesús. Cuando la palabra viene a nosotros, Jesús quiere sanar nuestras vidas. Jesús quiere desarraigar de nosotros toda enfermedad de muerte que es causada por el pecado. Jesús quiere irla desarraigando, pero solamente hay una manera de hacerlo. Y la manera es con la palabra. Eso es lo que está diciendo Pedro. Para que por ella crezcáis para salvación. Pero Pedro dice en el 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a él, piedra viva. O sea, ¿dónde está nuestra sanidad, nuestra salud y nuestra salvación? En Jesús. Y fíjate bien esto. Aunque tú dices, yo recibo la palabra y la palabra es Jesús. La palabra es Jesús. La sustancia de la palabra es Jesús. Esa es la sustancia. Porque la sustancia es Dios. Es Dios. Yo recibo la palabra. Yo recibo la palabra. Pero
al recibirla, yo recibo el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero al hacerla, yo me acerco a Él. ¿Se ve? O sea, yo al recibirla, yo tengo el deseo de hacer la voluntad de Dios. Yo al escuchar el mensaje y hay un amén en mí, un deseo, una compulsión por cosas que hay un deseo. Hay un deseo de tener a Jesús, por eso lo recibo. Pero cuando yo lo hago, me acerco a Él. Por eso Pedro dice, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los edificadores. Israel está hablando Pedro. Pero escogida y preciosa para Dios. Pero Pedro sale diciendo que en el versículo dice ahí, ustedes también como piedras vivas se edificados como casa espiritual. Y dice en el versículo 7, para ustedes pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, las piedras que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Días atrás mencionamos este texto, pero hoy estamos hablando de otra cosa. Entonces, vemos acá que Él para nosotros es precioso, ¿cierto? Porque nosotros lo recibimos. Lo recibimos, cuando lo recibimos tenemos el deseo de hacer las cosas que Él quiere. Como Pablo decía, yo deseo pero no puedo. Entonces, aquí está diciendo acercándoos a Él, piedra viva. ¿Sí? Hay una diferencia, porque cuando yo tengo el deseo de hacer algo y yo lo puedo hacer, yo lo ejecuto inmediatamente. Pero con Cristo no es así. Yo tengo el deseo de hacer algo que no tengo la facultad de hacerlo. Porque nota que en Cristo muere el antiguo pacto. Se rasga el velo. Muere el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Dios prometió a su pueblo, al creyente, darle un nuevo corazón y un nuevo espíritu que guarde sus mandamientos. Ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús en nosotros. La gracia, el favor de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos acercamos a escuchar el mensaje, en nuestra vida va a venir un crecimiento espiritual. Es algo, nosotros estamos mentalizados en nuestra vida carnal a que, bueno, yo recibí una palabra y algo tiene que pasar. No, o sea, las cosas del espíritu no son como las cosas de la carne. Dice que el que nace del espíritu es como el viento, que tú escuchas su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. O sea, así es todo aquel que es nacido del espíritu. O sea, porque hay sucesos que le vienen al espiritual que él no sabe cómo vienen, pero vienen. ¿Por qué? Porque al decir que él escucha el sonido, pero ni sabe ni dónde viene, dónde va, está diciendo que él sabe, él escucha su sonido, o sea, sabe que es el bien. ¿Se ve? Sí. Nosotros sabemos que Dios está haciendo las obras de nosotros, pero vemos el producto, pero no sabemos ni de dónde ni a dónde. Esto nos enseña a nosotros que las cosas del Espíritu en nuestra vida no van a pasar según lo que nosotros pensemos en nuestra mente. Esto es porque muchos terminan frustrados. Muchos terminan frustrados porque no entienden cómo Dios opera. Y piensan que, como Pablo decía, miserable de mí. Pablo no alcanzaba algunas cosas, pero Pablo las estaba buscando. ¿Se ve? Las estaba buscando. Mira, hay personas que han tardado años pidiéndole al Señor por algo y sienten que quieren hacer algo, sienten que hay una tranca, hay algo que les cuesta, X, y pasa tiempo y no pueden, y se frustran, porque piensan que Dios lo desechó, X, muchas cosas, y no entienden que Jesús va a hacer las cosas como Él las hace, y no como nosotros esperamos que Él las va a hacer. Cuando nosotros nos acercamos a escuchar la palabra es una semilla que no es como aunque el Señor nos la figura como la semilla que hace nacer una mata, es simplemente una
simbología, pero la figura espiritual de la palabra es muy distinta, porque la palabra da fruto de suyo propio. Y da fruto y crece y nosotros no sabemos cómo, pero ella lo hace. ¿Se ve? Pero lo hace en quién. No en el que tiene mucha fuerza, porque ya no es por la ley, no es por las obras, es por la fe. Lo hace en el que cree. A veces nosotros cuando nos hablan de fe pensamos simplemente que nosotros necesitamos fe para que Dios haga un milagro en nuestra vida de enfermedad, que Dios haga un milagro en nuestra vida de que supla algo material, y pensamos que la fe se resume solamente a eso. No, Jesús dijo: poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Me imagino que en las cosas de arriba no hay enfermedad, ¿cierto? Me imagino que en las cosas de arriba no hay nada material, ¿cierto? Entonces Jesús nos estaba diciendo que pusiéramos las cosas, la mira en las cosas que no son de este mundo. Pablo nos dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad tienen promesas de esta vida y de la vida venidera. La Escritura nos habla de que Jesús es el varón perfecto. Pablo dice a los Efesios: hasta que llegue la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. O sea, Cristo es un varón perfecto y está en el cielo porque es perfecto. Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Amén. Porque era perfecto. ¿Se ve? Sí, sabemos que las cosas perfectas son las cosas de arriba. ¿A qué nos lleva esto? Que nuestra fe funciona más en creer que las concupiscencias, que todas esas cosas que nos cuestan para llegar a ser como Jesús, por fe las podemos adquirir. ¿Se está viendo? O sea, la fe no fue dada para yo recibir cosas materiales. Y óigase bien, no fue dada para yo recibir sanidad física. Ella da esas cosas, las da, porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Jesús. Ella las da, pero la fe no fue dada para eso, porque dice que la finalidad de nuestra fe o el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. O sea, la fe fue dada para que tengamos sanidad, primero, salud, después, y después salvación. ¿Se ve? Para eso fue dada la fe. La sanidad se va alcanzando cuando las enfermedades van desapareciendo. ¿Cuáles son nuestras enfermedades? ¿Cuáles son nuestras enfermedades? Si no son nuestras incapacidades espirituales que nos impiden tener comunión con Dios. Esa incapacidad que entró al hombre cuando el hombre peca. Cuando el hombre peca, lo primero que sucede en su vida es su incapacidad espiritual. ¿Por qué? Porque deja de depender de Dios. Nota que lo primero que el hombre le sucede cuando ellos comen el fruto es que sus ojos fueron abiertos. Y vieron que estaban desnudos y cosieron hojas para que Dios no los viese desnudos. O sea, y cuando escuchan la voz de Dios tuvieron temor porque Dios estaba en el huerto y ellos tuvieron temor porque estaban desnudos. Empezó en ellos su incapacidad. Antes vivían con esa capacidad que todo lo podían hacer y no tenían temor de nada porque dependían completamente de Dios. Su fe era completa, perfecta. Cuando Dios nos da a nosotros la palabra, Jesús dice que la palabra es espíritu y es vida. La palabra produce espíritu en nosotros, crecimiento espiritual y produce vida. Que vivamos como Dios quiere que vivamos. No es que la palabra nos da vida en el mundo, no. Nos da una vida en este mundo que agrada a Dios.
la palabra. Pero la palabra no solamente es eso, la palabra nos hace espirituales, nos hace seres espirituales que dependemos de Dios y por ende vamos siendo sanados. Ella nos va sanando. ¿Cómo? De suyo propio, porque ella es espíritu y es vida. Y eso hay que entenderlo. No es que tú vas a aprender la palabra y vas a tener espíritu y vida. No. Cuando Jesús te llama a aprender la palabra, Dios lo dice a Moisés, y Moisés lo escribe en Deuteronomio: la escribirás, Israel, al acostarte, al pararte, en los postes, labrarás a tus hijos, estando en tu casa, en la cama, cuando vayas por el camino. O sea, era una orden de aprender la palabra, memorizarla. Pero ¿para qué era eso? Dice Pablo que la ley era el tutor que nos llevaba a Cristo. La ley era el tutor que nos llevaba a Cristo. O sea, ¿a qué nos lleva la palabra a nosotros? A Cristo. ¿Y de qué manera ella nos lleva a Cristo? ¿De qué manera nos lleva la palabra a Cristo? La palabra nos lleva a Cristo cuando nosotros vemos que esa palabra es pura, santa y buena, y hay áreas en las que nosotros no podemos estar a su altura. Entonces, ¿a qué nos lleva? Pablo dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesús le dijo a Pablo, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. O sea, ¿a qué te lleva esa debilidad tuya, Pablo? A mí. Y cuando eres débil, entonces eres fuerte. ¿Por qué? Porque reposo yo sobre ti. Esto lo digo yo de parte del Señor, pero Pablo lo decía sintiendo él estas cosas. Él decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Voy a ser entonces débil para que repose Él sobre mí. ¿Se ve? O sea, es una situación que solamente va a venir por la palabra. O sea, la palabra es un simple tutor que te lleva a la gracia. Te lleva a la gracia. Nota que por la palabra viene la fe. Y la fe es la que te salva. Pero viene la fe ¿en qué? No en que Dios me ayude en eso, que yo necesito material. Dios hace esas cosas con el creyente, sí, las hace. Pero la finalidad de la palabra no es esa. ¿Se está viendo? Porque esas cosas, dijo Jesús, que son añadidura. Son añadidura. Tú buscarás el reino de Dios y su justicia. O sea, tú buscarás entrar en el reino, porque Jesús dijo: procurad entrar. O sea, tú buscarás entrar en el reino y su justicia. Tú procurarás establecer la justicia de Él en tu vida. Eso es lo que tú buscarás. Pero de conseguirlo, depende de Jesucristo. ¿Se ve? Porque si no, no hubiese tenido que venir Cristo, y tenemos que entender esto. Jesús viene porque nosotros no podemos. Por eso viene Cristo, para quitarle ese poder a Satanás y darnos la libertad a nosotros, porque nos tenía subyugados. Por eso Pablo dice que Él nos enseñorea de nosotros, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso quiere decirte a ti que en el momento que tú estás cayendo, abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Y por qué? Porque tú no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia. Pero eso se lo dice al creyente. El que no cree está bajo la ley y será juzgado por la ley. ¿Se ve? Esto hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a entender que nosotros tenemos que crecer para salvación. Entonces, esto a veces se entiende: bueno, yo tengo que ir aprendiendo y tengo que ir siendo cada día más perfecto. Algo que Jesús dice a los fariseos: ustedes atan cargas a los hombres que son pesadas y difíciles de llevar. Mas Él nos dice a nosotros: llevar mi yugo sobre ustedes, que es fácil, y mi carga, que es ligera. Es tremendo lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque es por fe. Es por fe. Por fe nos montamos en ese yugo, a creer que Él lo va a hacer. Pablo no entendía. Él dice: lo que yo hago no lo entiendo. Esto es entenderlo cada quien en su área.
en lo que le cuesta, tienes que entender que tú no entiendes. Tú no entiendes. Pero Él sí entiende. ¿Se ve? Sí. No es entender, es creer. Porque es por fe. Por fe. Es por fe y siempre va a ser por fe. Siempre va a ser por fe. Señor, ahora tengo esta situación nueva, pero ya en otras situaciones anteriores tú has estado conmigo. ¿Qué va a ser la diferencia? Hermano, la diferencia nunca la va a haber. Jesús va a ser el mismo, pero por la fe. Jesús va a ser el mismo. Así como te ayudó ayer, te va a ayudar hoy, pero por la fe. Pero créelo, Jesús está centrado en tu sanidad, en tu salud y en tu salvación. Entonces, ¿por qué Pablo tenía esa situación? Porque Pablo tenía que entender que él no podía. Su orgullo no lo dejaba entender que él no podía, que tenía que tirarse a confiar en Jesús. ¿Se está viendo? Jesús era el que lo iba a sacar a flote. Y entonces, cuando Jesús lo sacase a flote, él iba a poder presentar un sacrificio espiritual agradable a Dios por medio de Jesucristo. Es tremendo lo que Dios nos enseña. O sea, tú nunca vas a ser hecho una casa santa, agradable a Dios, si tú no te postras y caes. Tú nunca vas a poder ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios si no es por medio de Jesucristo. Y eso viene ¿cómo? Por la palabra. Por fe a la palabra. Ojo, porque nosotros obedecemos a la fe, porque muchas veces quieres obedecer a la palabra, pero en ti no hay la fuerza. Pablo lo dice, ¿por qué? Porque soy vendido al pecado. Soy vendido al pecado. Estas son cosas, mire, que son espirituales para gente espiritual. Gente de fe. Gente de fe. La iglesia muchas veces se llenan y se llenan, pero en las iglesias lo menos que hay es gente de fe. Y créalo porque es así. Jesús enseñó este principio. Muchos tratan y no podrán. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque tratarán y no podrán. Procurad pues entrar por la puerta angosta, dice el Señor. Y es tremendo. Porque nosotros procuramos. Y alguien que procura sabe que él depende de muchas opciones. ¿Ve? Alguien que trata sabe que él depende de lo que él puede hacer. ¿Se ve? Tú dices, bueno, levanta eso. Yo voy a tratar. Yo voy a ver si puedo hacerlo. Pero alguien que procura dice, yo voy a procurar entrar. Hay una diferencia en ambas palabras. Sí, el que procura sabe que depende de Jesucristo. Y es como el porfiado, mañana voy a volver. No pude hoy, Señor, mañana voy a volver. ¿Se está viendo? Porque él procura entrar hasta que después que padezcáis un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. Él sabe cuándo entendemos. Él sabe cuándo comprendemos que es Él. Y es un problema. Alguien diría, bueno, Dios no es tan malo para tenernos ahí padeciendo. La palabra enseña esto, hasta que padezcáis un poco de tiempo. Eso lo dice Pedro en 1 de Pedro 5. Después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Os perfecciona en qué? ¿Os perfecciona en qué? Nuestra habilidad espiritual de andar delante de Dios. En nuestra capacidad espiritual. No os perfeccione en riqueza, no os perfeccione en cosas materiales, nos perfeccione en un ser espiritual. Amén. Después que padezcamos un poco de tiempo, se entiende que es en áreas, porque vamos creciendo por medio de la palabra y la palabra nos va enseñando en nuestras áreas. Ayer nuestras luchas eran estas, mañana nuestras luchas serán otras. Hoy son distintas a las de mañana y a las de ayer. ¿Por qué? Porque vamos creciendo. Vamos creciendo, por eso es que usted ve que viene una lucha nueva. Usted dirá, ay, pero yo tengo años luchando con lo mismo. Algo está pasando en usted. Algo está pasando. Sencillo.
Y la única manera de entenderlo es por la fe. Es la única manera. Nadie entiende a Dios si no es por fe. Nadie. Hay personas, mire, yo he conocido personas, la hermanita que comenzó con nosotros, ella le costaba recibir el Espíritu Santo y ella luchaba y ella decía que ella no entendía por qué Dios no le daba el Espíritu, y ahí precisamente estaba su problema y ella no lo comprendía. ¿Cómo yo no voy a entender por qué Dios me da el Espíritu? Al contrario, ¿quién soy yo para que Dios me dé de su Espíritu? Es un regalo que Dios da. Sí, cuando la persona está en esa actitud es porque hay algo que no ha entendido. Sí, donde nosotros entendemos, ahí postrados, reconociéndole a Él, tú eres mi Señor. Y aunque hoy yo no lo haya recibido, tú sabes por qué, pero sé que lo voy a recibir. Hay fe allí, ¿cierto? Hay fe. Aquel que en un área le cuesta y dice, uy Señor, pero a mí me cuesta hacer esto y tanto que me corrigen. Pero yo sé, Señor, que yo voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque confío en que tú lo harás. Es así. Pero eso sí, Señor, mañana mi fe la demostraré igual que hoy. Porque hay algunos que dicen, no, pero es que, no, hermano, algún día el Señor me cambiará. Ahí hay muestra que no hay fe, como la hermana aquella que dice que no entiende porque Dios no le da el Espíritu. Se ven las actitudes que no hay fe. ¿Por qué? Porque una fe real dice, hoy no pude, pero mañana, Señor, yo voy a intentar otra vez. ¿Se ve? Entonces hay una actitud de fe. Y eso es lo que honra a Dios. Eso es lo que honra a Dios. Que seres imperfectos, que saben que no pueden ser perfectos, que saben que no alcanzan porque están destituidos de la gloria de Dios, saben que en Cristo, saben que en Jesucristo pueden. Y esto hay que entenderlo, porque hay algunos que dicen, en Cristo, sí, yo estoy en Cristo, y no entienden qué es estar en Cristo. Estar en Cristo es estar en la gracia, estar en la influencia. Lo puedo en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, amén. Los que son guiados por la carne y no por el Espíritu y no por la carne. Amén. O sea, los que el Espíritu influencia y no su carne. ¿Se está viendo? Ellos son los que no tienen condenación. Aleluya. O sea, que es una acción que sucede en nosotros. Pero viene de parte del Señor, porque nosotros somos salvos por gracia. Pero por gracia, por medio de la fe. La gracia viene por fe. Gracia, haris. Fe, pistis. Pistis, creer. Haris, influencia divina de Dios sobre el corazón humano. Creer en que Dios me va a influenciar para hacer aquello en que necesito un socorro. Porque dice a los hebreos que nos acerquemos para obtener haris, gracia, para el oportuno socorro. Amén. O sea, yo por fe creo que voy a obtener gracia, influencia para eso que me cuesta. Y es impresionante cómo Dios hace las cosas, pero ¿dónde viene eso? Precisamente acá en la predicación, precisamente acá en la palabra. Cuando yo me pierdo y estoy ahí todo, lo menos que voy a obtener es haris. Y lo que más necesito es haris. Entonces mañana sigo siendo el mismo cristiano frustrado, que nunca puedo crecer, que nunca puedo avanzar. ¿Por qué? Porque no recibo la gracia cuando debo recibirla. Y son cosas. O sea, yo debo desear esa leche. ¿Para qué? Para crecer, para salvación. Santiago lo dice. Dios es bueno y es maravilloso, bendito el nombre de Cristo Jesús. Santiago lo dice de esta manera, en Santiago 1. Mira que Santiago en su versículo 21 usa casi, escucha bien, casi las mismas palabras que usó el apóstol Pedro. Mira cómo él dice, por lo cual desechando. ¿Se ve? Pedro estaba hablando de desechar algo. Pero nota que ese desechar está en nuestra mente. En nuestra mente.
en nuestra mente, dice toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Salvar, sanar primero, darle salud y darle salvación eterna. Amén. Tenemos que entender esto siempre. Jesús va a sanar. Y hay muchas cosas que tienen que ser sanadas en nuestra vida. Los arrogantes que se la dan de perfecto, Jesús dice, yo no vine a salvar a justos. Yo vine a llamar a pecadores a que se arrepientan. Amén. O sea, es obvio que vino a llamar a cualquiera que él veía. Él no vino a traer a libertad a alguno que se creía ser justo. No vino a eso porque realmente no había ninguno. ¿Se ve? Él no vino a salvar a nadie porque era justo. No, el que es justo no viene, no necesita salvación porque es justo. ¿Se ve? Y obviamente es Él, el único justo. Porque fue justificado en el Espíritu. Porque es justo. En Él no había pecado. Por eso era imposible que la muerte siquiera lo pudiera retener. La destruyó. Se desató y resucitó. ¿Por qué? Porque la muerte no podía detenerlo. Era un ser demasiado, es un ser demasiado glorioso. Aquí dice Santiago que desechemos toda malicia. ¿Qué es malicia? Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Verdad? Sí. Yo dije malicia primero, pero inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Todo aquello que no es limpio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo contrastar esto rápidamente? Mira, inmundicia. Si la tengo y la palabra es pura y limpia, imposible, ¿verdad? Porque no puede haber luz donde hay tiniebla. O sea, si estoy lleno de tiniebla, ¿cuál es mi luz? Pues, si lo que hay en usted es tiniebla, ¿entiendes? O sea, no podemos ser luz. O sea, necesitamos recibir la palabra. No podemos recibir esa pureza siendo inmundo. Si tú agarras un trapo blanco y lo metes en un charco de barro, ¿el trapo va a volver a salir blanco? No, ¿verdad? Y no es que nosotros podamos contaminar la palabra de Dios, pero sí en nosotros va a ser vana. ¿Sí? Va a ser vana. ¿Por qué? Porque la malicia, la inmundicia, no dejan que ella haga, que dé el fruto que ha de dar en nosotros. Se hace infructuosa, como dice la parábola del sembrador, infructuosa. O sea, nosotros para recibirla tenemos que preparar nuestros sentidos. Mira, y es tan sencillo, yo pienso que las cosas que destruyen a la gente en la fe son precisamente la inmundicia y la abundancia de malicia. El diablo busca cualquier cosa para que la persona o se moleste o esto, cualquier cosa, y deje de recibir. Y créelo, pasa muchas veces. Nos sorprenderíamos en ver cuántas veces pasa. Es impresionante. Yo me recuerdo como hoy en mis días de discípulo, escuchando la palabra, y yo le doy gracias al Señor porque es una bendición uno tener fe. Tener fe. Yo cuando veo personas que les cuesta escuchar, yo siento y sé que hay muchas luchas en la persona que no le van a dejar escuchar ni le van a dejar crecer. Pero yo me siento bien hoy porque cuando yo me tocó escuchar esa leche espiritual para empezar a Jesús a tocar mi vida, en mí no habían esas cosas que impiden a la persona crecer. Años más tarde quisieron venir a mi vida, pero Jesús sanó mi oído y me enseñó a escuchar. ¿Por qué? Porque es tan importante escuchar. Es tan importante recibir. Por eso dice Pedro, desead como niños. O sea, es un deseo que tiene que ver en nosotros de esa palabra. Porque es tan importante que la salvación viene por el oído. Por el oído. Porque si no escuchamos la palabra, no hay fe. Y si no hay fe, no hay gracia. Y si no hay gracia,
no hay salvación. Tan sencillo como eso. Eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros nos esforzamos en ir en contra de todas esas cosas que nos impiden recibir la gracia, allí es donde vamos a ser influenciados. Y son cosas, a veces pensamos, no, es que yo ahora voy a obedecer más. Y hay personas que, mira, tienen años en esta lucha y aún no entienden. No, mañana, y entonces un mensaje los toca y dicen, no, ahora sí voy a poner de mi parte. Y no entienden, no entienden. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: recuérdate de dónde has caído y anda, ve y haz las primeras obras. Es impresionante lo que Jesús dice. ¿Por qué? Porque esta iglesia había perdido su primer amor. Y el primer amor es ese deseo porque Jesús venga a nosotros. Amén. Hay una diferencia cuando tú escuchas el mensaje, porque tú dices, no, yo voy a cumplir, yo voy al servicio. Que muchos lo hacen y te asombrarías en saber cuántos lo hacen hoy día. Hay iglesias repletas de gente así. Y tienen buena intención para con Dios, pero la buena intención nunca ha salvado a nadie. La buena intención lleva a la persona a la hipocresía y los lleva a apartarse de Dios. Afuera o fuera de la iglesia hay mucha gente que tiene buenas intenciones. ¿Y son salvos? No, porque el único que salva es Jesús. Si no, Dios diría desde el cielo, bueno, hay muchos malintencionados en el mundo. Los buenos intencionados son los que van a venir conmigo al cielo. El que se porte bien, viene al cielo. Y el que se porte mal, va al infierno, diría Dios. ¿No sería así? Pero por algo vino Cristo. Amén. Porque la voluntad de Dios es que nosotros volvamos al Edén, de donde caímos. Por eso Jesús dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. O sea, Jesús vino a recuperar nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de deseo, de ganas de estar con Él. Amén. Desear la palabra. Cuando uno lee las Escrituras, tiene que haber un deseo. Jesús dice, si la sal se hiciera insípida, ¿cómo se volverá a salar? No sirve más nada, no sirve para nada. La echan en el muladar. Y es tremendo, porque la sal no puede volver a salarse si se hace insípida. Nosotros tenemos que tener cuidado. Si nosotros perdemos el deseo de servir a Jesús, nosotros tenemos que recuperar ese deseo. Porque si nosotros no deseamos esa palabra, no vamos a crecer nunca para salvación. Hay que desearla. La palabra se desea. Y esa es la diferencia. Por eso vemos personas que crecen constantemente y constantemente están avanzando porque avanzan en su deseo. Y otro que es religioso no puede entender por qué esa persona, y créalo, yo lo viví en mis comienzos en Cristo. A mí me tocó ver a personas que lo vi después un poquito más crecidito, porque cuando estamos en el Señor, que el Señor nos está vislumbrando, no vemos las cosas que nos hacen. Pero cuando empezamos a crecer y a madurar, Dios nos empieza a mostrar esas cosas. Personas que estaban en contra de nosotros simplemente porque Jesús está operando en nosotros. ¿Se ve? Porque eso es lo que crea la división. Pablo dice que es necesario que salgan los aprobados para que se vean los reprobados. Hay una división real. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu y el Espíritu juzga todas las cosas que el natural no puede juzgar, todo lo espiritual. Entonces hay una división entre el uno y el otro y una división real. Jesús dice que la comunión de la luz y las tinieblas no puede existir, no hay comunión entre el uno y el otro. Dios no tiene comunión con el anticristo, es imposible, o sea, no lo hay. Entonces son cosas que nosotros debemos entender, pues. Cuando Dios nos llama a presentar un servicio real. Y ese servicio va a venir cuando nosotros nos presentemos delante de Él a recibir de una manera congruente, pero no congruente a mis sentidos humanos, congruente a Dios. Un culto lógico delante de Dios.
O sea, Dios nos llama a presentarnos delante de Él. Nosotros no venimos delante del mundo. Mire cómo está el mundo, que lo que da es indignación. A veces yo quisiera salir del mundo cuando veo todas las cosas que tiene este mundo y corren a la muerte y no se dan cuenta que van a la muerte. Entonces yo puedo entender que Dios me está sacando de allí porque yo vengo de allá. Entonces no puedo yo esperar recibir las cosas de Dios con lo que yo era antes. Hay algo que tengo que desechar. Y está diciendo Pedro, desecha. Amén. Desecha todas las detracciones y deseen. Amén. Y este desechar sucede en nuestra mente. En nuestra mente. Pablo escribe también a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Hay una batalla que hay en nosotros por la fe. Hay una batalla. Es así. Y esa batalla viene cuando nuestro ser, que está viciado a hacer las cosas de una manera natural, se ve confrontado por el Espíritu Santo en nosotros, que nos quiere enseñar las cosas de una manera espiritual. Dice Pablo que se oponen de una manera que no hacemos lo que queremos. ¿Se ve? Obviamente porque el Espíritu resiste a la carne y no somos más fuertes que Él, dice Pablo. No lo somos, y gloria a Dios por eso. Él nos lleva. Sí, hay una batalla que se presenta en nuestra mente. Pregunta, si yo no estoy escuchando y sigo así sin escuchar y me siento bien, ¿estoy batallando? Para nada. Ahora, si a mí me cuesta escuchar y tengo una lucha constante, ¿hay una batalla? Sí hay una batalla. Sí hay una batalla. Y Jesús nos va a dar la victoria, porque ahí es la batalla. Cuando el enemigo nos convence, no, el hermano no lo escuches porque esto, el hermano no lo escuches porque lo otro, el hermano no lo escuches porque lo otro. Yo te voy a decir algo, recuérdate lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ahí se sientan los fariseos, todo lo que ellos os digan que hagan, ustedes lo hacen, pero no hagan como ellos hacen. Amén. ¿Y por qué yo siempre digo esto? Para no dejarle argumentos a alguien que va a decir, no, yo no escuché por esto. No, tú no escuchaste porque no escuchas a Jesús. ¿Se está viendo? Porque si Jesús nos enseña algo, es que debemos de ser buenos oyentes. Amén. No, yo a Dios, yo puedo, pero yo Dios respeto, ¿sí? Cuando llegas a la iglesia tienes un espíritu apacible para escuchar a Dios, para meterte en el sentido de las palabras y aprender de Dios. Porque Jesús dice que el que fue enseñado por Dios me escucha a mí, y el que escuchó a Dios me escucha a mí. Es una cuestión que tenemos que entenderlo. O sea, si yo estoy con Dios, obviamente Dios me va a hablar. Sencillo. Dios le habla al que realmente quiere escuchar. Y son cosas, miren, hay personas que no entienden porque están habituados. Entre las cosas que dice Pedro, habla de desechar la hipocresía. ¿Por qué? Porque hay personas que no entienden que así Dios es hipócrita. Si una de las palabras que Jesús utilizaba más es la hipocresía, y a veces podemos ser hipócritas sin darnos cuenta. Yo a veces he encontrado personas acentuando y haciendo gestos como que, uy, sí le interesa lo que están escuchando, pero en realidad no tiene nada que ver. Entonces hay hipocresía. ¿Se ve? Hay hipocresía en los gestos. Yo lo veo muchas veces también en las predicaciones, que a veces veo por televisor o en video, y veo a veces que enfocan a las personas y las personas no están escuchando y dicen amén, amén. Cuando ven que la cámara la tienen enfrente, no sé si les ha pasado, yo he escuchado mucho. Y por lo menos en estas entrevistas del gobierno lo veo mucho, que está hablando el presidente y de repente pasan a uno de aquello y estaba como otra cosa y rapidito y como que están en el mensaje, pero están bien perdidos. Sí, eso es hipocresía, ¿cierto? Nosotros tenemos que desechar esas cosas. ¿Por qué? Porque si no, no va a venir la gracia, que es lo que viene. Nota que la gracia no viene por una acción carnal que tú hagas. No.
No, Señor. No, Señor. La gracia no viene por una acción carnal que tú hagas. La gracia viene por fe, por creer. Jesús dice, ¿crees? Bien puedes. Amén. Eso dice Jesús. ¿Crees? Bien puedes. Uy, aleluya. O sea, que si yo creo, puedo. Y es tremendo. O sea, yo no puedo porque tengo las ganas de hacerlo. Yo puedo porque creo. Y es impresionante las cosas que Jesús nos enseña. Sí, nosotros tenemos que entender que cuando Dios habla, hermano, nosotros somos unos niños que queremos recibir eso que Dios habla. ¿Se ve? ¿Y por qué diría alguien? Porque voy a ser sanado de esas cosas que no he podido ser sanado. Voy a tener salud. Y el tener salud implica que no me enfermo. Mire, la gripe es una de las enfermedades más corrientes y más continuas que le vienen a la persona, ¿cierto? Es una enfermedad que pudiéramos decir que, bueno, es cotidiana, pues. Parece una locura, ¿no? Pero es una realidad. La gripe es que está constantemente. Uno siempre está viendo gente con gripe en las mismas congregaciones, ¿cierto? Pero cuando las personas todos los días en la mañana se toman un jugo de naranja natural, es raro una persona así que se enferme de gripe, ¿cierto? Es raro, es raro. Es una cuestión impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la naranja le provee vitamina C, que es la que está en ausencia cuando viene la gripe. Es falta de vitamina C. Y una cuestión impresionante. Entonces, cuando la palabra, que es importante escuchar, y son cosas, yo sé por qué el Señor habla las cosas. Yo sé por qué Dios habla las cosas. Y eso da tristeza. Que Dios hable y haya personas que después no lo ven. No, sí, el Señor y Señor. Y uno lo ve y ¿qué puede decir uno? Bueno, son hipócritas. Hipócritas con Dios. Porque si Dios le está enseñando a uno, ¿cierto? Oye, ¿qué más razón yo de atender algo cuando Dios me lo está enseñando? Y aunque quieran justificarlo y ponerlo de 10,000 maneras, son incrédulos. No creen a lo que Dios está hablando. ¿Se ve? Sí. Cuando nosotros somos sanados en áreas, tenemos salud. Y así como ese que toma mucha naranja y la gripe no le puede venir, aquello en lo cual fuimos sanados, es difícil que entre a algo que es saludable. O sea, algo que es saludable es difícil que se enferme. Es difícil que se enferme. Y por ende, estamos ya fuertes para salvación. ¿Se ve? Para salvación. Y son cosas, mira, el que haya muchas torceduras en las escrituras, como dice Pedro, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, es no entender de quién viene el mensaje. Te explico. Cuando Pablo habla que estamos confiados y seguros de esta promesa y todas estas cosas, y habla, y algunos toman esos textos como para decir que somos salvos, para siempre salvos, es el no entender la persona que el que estaba dictaminando ese texto era alguien salvo. ¿Se ve? Alguien que era saludable en la fe, alguien que era sano. Y por eso se veían todas esas maravillas del Espíritu en él. Había un proceso en esa persona. ¿Sí? Por esto muchos tuercen las palabras cuando ellos no han recibido eso y dicen, no, tenemos que ser entonces siempre salvos. No. O sea, eso es lo que hace que te detengas. El tú pensar que tienes algo que no tienes, te detiene. Es como aquel, mira, corre para que obtengas la medalla. Uy, corrí, obtuve la medalla, ya la tengo. Corre para que, ya la tengo. ¿Se ve? Ya la tengo. Otra diferente, voy a correr. No, pero para esta, no, esta ya la tengo.
¿Se ve? O sea, yo no voy a correr a obtener algo que ya yo tengo. Sí, lo que le pasa a muchos es esto. Y hay gente que les pasa, no, ya yo leí la Biblia, yo me sé los textos. Este texto yo me lo sé. No reciben nada de Dios. No reciben. Mire, yo tantas doctrinas que he enseñado en la doctrina. Tantas enseñanzas que he dado en la doctrina, porque algunos no entienden cuando uno dice doctrina. No, doctrina es enseñanza. Por eso lo explico, ¿no? Ya decía, te enseña varias doctrinas, y una sola doctrina, porque es la inconstancia que hace que muchos tuerzan, porque no reciben la palabra y no tienen revelación. ¿Sí? A medida que yo enseño, cada vez Dios me enseña. Y cada vez que escucho su palabra, entiendo lo que Jesús dijo. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde se frustrará. O sea, su palabra siempre nos va a dar, hermano. Va a estar activa. Si fuese algo que tú lo aprendiste y ya, no, ya tú sabes, ya tú sabes. No. O sea, ya no sé. O sea, bástale al discípulo ser como su maestro. En términos terrenales, yo puedo lograr ser como mi pastor. Pero en términos que Jesús lo dijo, en términos espirituales, bástale al discípulo ser como Jesús. Amén. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, yo trato de ganar a Cristo. Quiero tener a Cristo. Amén. O sea, quiero ser hallado en Él. Quiero ser como Él. Sencillo. O sea, Pablo no lo había alcanzado, pero se extendía hacia allá. O sea, Pablo era alguien que escuchaba mensajes también. Y escuchaba, y cuántas veces no le tocó a Pablo escuchar a alguien y aprender de ese alguien. O aprender según lo que ese alguien predicaba. Porque él mismo enseñó a los corintios que si a alguno le fuera revelado algo, calle y hablen por turno. O sea, Dios le revela a quien Él quiere. ¿Se está viendo? Pero ojo, la revelación no viene cuando ya uno está confiado. Eso le viene al que está deseando ahí. ¿Se ve? Esa leche. A ese le puede llegar una revelación. Y cuando le llega la revelación, la quiere compartir, ¿cierto? Usted que muchas veces ha tenido revelación y quiere compartirla con uno, ¿cierto? Y mire este texto y trata de decírmelo para ver si yo agarro lo que usted agarró, ¿cierto? ¿Cierto? Es porque nos llegó una revelación y eso es impresionante, porque a veces enseñamos la doctrina, pero nos conseguimos contextos que nos hacen más fácil enseñar esa parte, ¿cierto? Pero no lo veíamos como ahora lo estamos viendo. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque ahora hay un descorrimiento del velo y veo más claro. Ojo, yo le estoy hablando a él porque yo sé que él me está entendiendo lo que estoy hablando, ¿cierto? Y son cosas, porque son cosas espirituales. Son cosas espirituales. Y qué bueno cuando uno puede hablar con gente espiritual. Porque los espirituales somos diferentes. Juzgamos las cosas espiritualmente. O sea, recibimos la palabra que es espiritual. Pero no hay, gloria a Dios, ahora ya la recibí y ya la puedo enseñar. No. Ahora la vamos a acomodar a lo espiritual. ¿Se ve? Porque ella es espiritual. Hay que acomodarla. Y cuando te dice, mira, acomoda eso ahí, porque ya eso estaba. Cuando te dice acomódalo, no, pero es que está como siempre ha estado. ¿Se ve? Entonces, no, disculpa, sí está donde ha estado. No, acomoda lo que no está. Sí, no, verdad, lo movieron. Y usted lo acomoda y lo pone donde estaba, ¿cierto? Eso hacemos los espirituales. Recibimos lo espiritual y lo acomodamos a lo espiritual. Porque así ha de ser. Pero eso no va a venir con un carnal que, este texto, bueno, puedo hacer otra cosa. Se le cariño al niño porque están hablando de un texto que yo sé. No. Hay gente que llegan a actitudes de ya yo escuché la primera prédica del domingo, ya para qué voy a escuchar segundo servicio. Y llega y otro y se mete, mire, y recibió el primer servicio con el pastor tal y habló de lo mismo
y aprendí con esto y aprendí con esto. Y otro dice, bueno, el mismo pastor enseñó el mismo tema en el siguiente servicio. Y aprendí en este algo y en el otro Dios me reveló algo que no me había revelado en este. ¿Pero por qué? Aunque sea el mismo tema, porque hay personas que preparan temas, no debería ser así, pero hay muchas iglesias así. Hay muchas iglesias así. Y yo creo que Dios obra también allí. Porque Dios obra aún en nuestra ignorancia. Y eso debemos entenderlo. Por eso Pablo decía, mas me gozo porque Cristo es anunciado. Yo no estoy hablando de que el que enseña lo que no es, Dios lo usa. No. Estoy hablando de que Dios obra. Dios obra, porque yo puedo dar testimonio. Dios obró en mi vida. Yo crecí en una iglesia donde había unas mujeres que querían ser pastoras. Hasta el día de hoy las quiero muchísimo, las recuerdo con aprecio. ¿Por qué? Porque yo crecí con ellas. Pero Dios obró en mí en medio de esa situación. Dios tuvo que traer un pastor de afuera para que me bautizara, para darme don de imposición de manos. Dios me empezó a ministrar por medio de él. Dios hizo a su manera, pero yo estuve allí y Dios estuvo obrando. Mira que lo trajo a él y todo. Dios movió las cartas, Dios obró. ¿Ve? Dios obró. Y yo entiendo hasta el día de hoy porque Dios me enseña. Porque yo un día me paré en el carro, en el Yaris, y yo le dije al Señor, mira, si es el nombre, enséñame qué es el nombre, y si es la Trinidad, enséñame qué es la Trinidad, porque yo me había ido para allá, para la iglesia de las Acacias, por eso allá predican la Trinidad, y ellas ahí el nombre. Y bueno, y el Señor me enseñó qué es el nombre hasta el día de hoy. Pero ¿cómo me lo fue enseñando? Bueno, el hermanito que trajo, el hermano Antonio, él predicaba el nombre. ¿Se ve? O sea, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y son cosas. Yo días atrás hablaba de estas cosas, pero ahora Dios me revela un poco más. Y yo cada vez puedo tener el sentido más claro de lo que Dios hace en mi vida. ¿Se ve? Porque aún lo que Dios hace en mi vida, Dios revela cada momento que Él estuvo allí. Pero Dios no te lo va a revelar si tú no tienes fe. ¿Se ve? Dios te lo revela si tú tienes fe. La revelación viene cuando yo recibo esa leche espiritual. Esa leche espiritual que Dios me da. Nuestra vida, hermano, nosotros a veces pensamos que alcanzamos, que tenemos un nivel. Jamás, hermano. Jamás estamos entendiendo cuando pensemos así. Pablo dice, el que se cree ser algo sin ser nada, a sí mismo se engaña. O sea, no somos nada. O sea, no, pero ya yo tengo años en el Evangelio y ¿qué? Yo me he quemado las pestañas. Gloria a Dios, tu trabajo en el Señor no es en vano, te puede decir el Señor. Pero ¿crees que eres algo porque tienes ese tiempo? Dios te va a decir, aún tengo que enseñarte. Mira Job, en Job 4, uno de los amigos de Job le dice a Job, tú enseñabas en las plazas. Tú le decías a aquellos que se arrepintieran, orabas por ellos, ¿entiendes? Los ayudabas, les dabas palabra al que necesitaba palabra. Pero en Job 41 Dios le dice a Job, ¿quién es aquel que oscurece el consejo sin entendimiento? Impresionante. Dios aparece en un torbellino y reprende a Job porque no entendía nada. Sí, es impresionante cómo alguien que sabía tanto, Dios le estaba diciendo, ¿quién es aquel que oscurece el consejo sin entendimiento? Y eso no lo hace más asombroso de ese libro, porque en el capítulo 32 empieza a hablar un joven que se llama Eliú, y cuando Eliú empieza a hablar, él declara que era un muchacho, y que estaba ahí calladito porque no quería ser maleducado. Él decía, yo los mayores estaban hablando y yo estaba callado. Y pensé que como eran mayores, o sea, tenían más tiempo en el Señor y en esas cosas, me iban a declarar sabiduría, me quedé ahí sentadito. Pero ahora veo que ninguno pudo hablar con madurez y reprender a Job. Ahora heme aquí a mí en el lugar de Dios. Ahora Job, bueno, no me temas porque yo no soy Dios. Mira, yo aquí un mortal igual que tú. Pero aquí estoy como un colcho que revienta. El Espíritu me apremia. ¿Se ve? Porque Dios le enseñó a Job que nosotros no somos nada. Lo que él podía hacer era porque Dios estaba allí.
Y nosotros debemos entender esto, pues Pablo se lo dio a los corintios. Mire que no son muchos sabios según la carne, sino que lo vil y lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para deshacer lo que es. Es impresionante Dios. ¿Por qué? Porque Dios se levanta contra la arrogancia del ser humano. Yo no me imagino, sino solamente a Judas, estando con hipocresía ahí sin estar pendiente de lo que el Señor estaba hablando. Solamente a Judas me lo imagino así. Pero a todos los discípulos me lo imagino ahí pendiente del maestro. Sí, maestro, explícanos mejor esta parábola. Así andaban. Porque Jesús siempre les estaba revelando. Porque le decían, Señor, dinos, Señor, ¿cómo serán estas cosas? Con el deseo de que Él le enseñara. Amén. Porque así somos los creyentes. Deseamos como niños recién nacidos esa palabra. Esa palabra que no es adulterada, es la palabra del Señor. Y esa es la diferencia. Y con esa palabra nosotros crecemos para salvación. A veces, mire, da tristeza porque venimos a los servicios y es como que viniéramos con el diablo. Ay, siéntate ahí. No, nos vamos juntos. Llegamos juntos y nos vamos juntos. Porque no entendemos que venimos a recibir de Dios. Y es eso, estamos tan preocupados de, no, estoy bien arreglado. En vez de preocuparme, vamos a orar. Pues, vamos a orar, vamos a orar. ¿Se ve? ¿Se ve? Voy a recibir, déjame apagar el teléfono porque me llaman y me interrumpen. Porque aquí dice que quita todas las detracciones. ¿Se ve? Y Santiago dice que deseches toda inmundicia, abundancia de malicia para que recibas con mansedumbre. Pero antes de eso está diciendo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué? Porque en la habladera no escuchamos nada, ¿cierto? Entonces pronto para oír. Entonces pronto para oír tenemos que desechar todo lo que estorba para escuchar. ¿Y por qué es tan importante? Porque esa palabra puede salvar sus almas, dice Santiago. Amén. ¿Quién puede salvar nuestras almas? ¿Aprender el mensaje y para eso lo anoto? No. Lo que estás escuchando, porque al escuchar no va a venir lo que tú piensas que va a venir cuando anotas. No, Señor. Cuando anotas no va a venir lo que viene cuando escuchas. Cuando escuchas viene lo que no va a venir cuando anotas. Lo que vas a recibir escuchando no lo vas a recibir anotando. Si alguno estuviera sentado cuando alguien profetiza, ¿se ve? Si alguno estuviera sentado y le fuera revelado algo, que espere y hablen todos por turno. ¿Se ve? Porque cuando alguien profetiza está siendo inspirado por Dios. Pero Dios es tan asombroso que le revela a otro algo que el que está profetizando no está recibiendo. ¿Por qué Dios opera así? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que todos estén allí. Es como cuando yo escuché a la hermana Irma que me dijo, ¿el Señor no te ha hablado? A mí fue como que algo chocó y me reconvino. Dios me habla así, Dios. Yo voy a buscar que Dios me hable. Fue como que fui reconvenido. Y estaba como esperando llegar aquí. Y llegando empecé a buscar más la presencia del Señor. A buscarlo más. Háblame. ¿Por qué? Porque entendí que si eso era para el creyente, yo soy creyente. Si alguien es creyente, decía yo, ese soy yo. Ese soy yo. Y así tiene que hablar cualquier creyente. Si alguien es creyente, ese soy yo, Señor. Sencillo. Es así. Y así aprendí yo con el Señor. Yo veía en la iglesia, y por eso en esta iglesia yo enseñé a cada creyente a postrarse delante del Señor cuando se le ora. No es una obligación, pero los he enseñado así. ¿Por qué? Porque desde que yo conocí al Señor, yo veía en la iglesia y nadie se postraba a adorarlo. A veces llegaban y oraban arrodillados, pero cuando no estaba el servicio, pero en todo el mundo orando ahí, no, yo me postraba a orarlo, a orar. Y adorándolo me postraba también a adorarlo. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿Y eso de dónde yo lo aprendí? Eso lo recibí yo en la palabra.
en la palabra. Por eso es tan importante desear esa palabra. Porque en la palabra recibimos esos aspectos de Jesús. Y no hay alguien más devoto a Dios que Jesús. Él decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Uy, ay, ay. Ese sí es devoto. Ese sí es devoto. Se retiraba al desierto a orar. Duraba toda la noche orando. Ese sí es devoto. Sí, a veces no, yo voy a tratar y voy a tratar. Está bien tratar, no estoy diciendo que no trates. Pero no trates pensando en que tú eres el que vas a tratar. Trata pensando en que Jesús va a estar contigo ahí. Hay una diferencia. Si mis palabras estuvieran en ustedes y yo en ustedes, pedid lo que queráis. ¿Por qué? Porque será hecho. Es impresionante lo que Jesús dice. Mis palabras en ustedes y ustedes en mis palabras. Amén. Si ustedes estuvieran en mis palabras y yo en ustedes, sencillo. Cuando Él está en nosotros, nosotros podemos. Y cuando podemos, vienen las cosas que no se ven. Sencillo. A veces queremos obtener eso, pero no entendemos que eso se obtiene al escuchar, al desearle a Él. Al desearle, Él es Dios, Él no puede ser burlado. Dios busca a alguien que lo ame, que lo busque, alguien que lo desee, alguien que quiera estar con Él. Es impresionante. Dios a veces nos dice, búscame, yo estoy contigo. Y es impresionante, Dios, búscame porque yo estoy contigo. Uy, pero ¿cómo yo te voy a buscar si ya tú estás conmigo? Uy, hay que entender eso. Porque Él está con nosotros, mas nosotros no con Él. Y eso es lo que hace la diferencia entre las cosas que suceden y las que no suceden. Que nosotros no estamos con Él. Cuando nosotros estamos con Él, ya Él está con nosotros. Las cosas suceden. Y hay una diferencia. Él está, ahí está la palabra, ahí estoy yo. Tú no estás en ella, tú no estás con Él. Cuando tú estés con Él, recibes y sucede lo que Él está hablando. Viene la revelación y vienen las cosas que son las que producen las cosas de Dios. Viene, cae, el Espíritu Santo nos llena, hablamos en lengua, empezamos a progresar en nuestra vida cristiana, a caminar, a ser más fuertes, a vencer las tentaciones, a avanzar, a crecer, a ser como Él quiere que seamos. ¿Se ve? Y entender que en todos hay la misma lucha. Pero la lucha va a ser vencida solamente por Jesucristo. Porque el que sale venciendo, ¿quién es? El Logos. Y su nombre es el Verbo de Dios. Él es el que sale venciendo. O sea, tú no vas a vencer nunca si la palabra no sale venciendo. La espada del Espíritu es la palabra, amén. Pero no es que es la Biblia. La Biblia, como uno dice, mira, ahí está la espada del Espíritu. Son maneras de hablar y no las critico. Es bueno utilizar frases y bueno, decir, mira, aquí tengo la espada, gloria a Dios. Pero no dice que es la espada del Espíritu porque sea la palabra leída o la palabra conocida. Es la palabra del Espíritu porque es la palabra que opera. ¿Se ve? Y cuando algo opera es muy distinto a cuando tú recibes algo. Tú estudias, te gradúas y llegas a tener tu título. Pero cuando llegas a la empresa, no tienes la experiencia en lo que tú has aprendido tanto, ¿cierto? Entonces necesitas esa experiencia. Y cuando tienes esa experiencia, tú operas en aquello que ya tienes en teoría. ¿Se ve? Eso sucede en el mundo espiritual. En el mundo espiritual nosotros escuchamos el mensaje. Pero del mensaje viene algo que Jesús dijo, son espíritu y son vida. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Por qué ellos dijeron esto? Porque Jesús dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre. O sea, ellos tenían que comer su sangre y beber su sangre. Si no hacían eso, no podían ser salvos. Uy, qué locura, ¿no? Entonces Jesús les dice, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, detrás de eso que yo digo, hay espíritu y hay vida. Amén. O sea, detrás de esas palabras sueltas hay una revelación. Detrás de la predicación del pastor está el Espíritu Santo. ¿Se ve? Detrás de esas palabras
está la operación de Dios. Y son las cosas. Viene la revelación, viene la fuerza, viene el poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén, yo lo he leído. No, para todo aquel que cree. Amén, para todo aquel que cree. Para ese es poder, no para el que lee, para el que aprende, no, para el creyente. Yo soy creyente, no, para el que cree. ¿En qué? En el Evangelio. Yo creo en los Evangelios. No. Hay una palabra que es predicada, que viene de acá, del Evangelio, de la Biblia. Y esa palabra le da capacidad al creyente. Amén. ¿Pero cómo? Ella es espíritu y es vida. Amén. Ahí está esa capacidad. La gracia, la capacidad es Cristo en nosotros. Amén. Pero eso no viene al aprenderlo. Eso viene por revelación. Eso viene por influencia, por inspiración de Dios. Es un soplo de Dios. Y eso viene por fe, por fe. Pero fe a qué? Yo tuve fe y yo tengo fe porque si no, no estuviera acá. No, fe a lo que se te está predicando. No estoy diciendo que crean un mensaje que no viene de la Biblia. No estoy enseñando eso para cualquiera que escuche. No, estoy enseñando fe al Evangelio, fe al mensaje, a la palabra predicada. ¿Por qué? Porque viene de la palabra. Y eso es lo que te va a hacer crecer. Porque hay algunos que dicen, la palabra explícita, repíteme el contexto. No. Por eso Pablo enseña a Timoteo, traza bien la palabra. ¿Por qué? Porque en trazar la palabra, Dios va a hablar algo sobre su palabra ya revelada. Pero algo hoy, ¿se ve? Algo para ti ahorita, hoy, que tienes que recibirlo. ¿Por qué? Porque es para salvación y vida eterna. No es algo que hay para, no, pero es que ya yo sé eso. No. Para algo la está trazando el predicador. Por eso a veces nosotros enseñamos cosas y escuchamos a otros hermanos enseñando lo mismo. Decimos, uy, Señor, este hermano le mostraste algo distinto a lo que me mostraste a mí. ¿Se ve? A veces nos toca ver personas predicando y uno dice, uy, pero este hermano predicó lo mismo que yo prediqué en la iglesia. Y uno dice, ¿por qué? Porque es eso que viene allí en la palabra. ¿Se ve? Es eso que viene. Pablo dice que él no enseña como algo pensado por él mismo, sino que su competencia proviene de Dios. Pero ¿de dónde viene eso? Jesús le dijo a sus discípulos, no penséis en lo que habéis de decir o hablar, porque en esa hora, en ese mismo instante, les será dado lo que habréis de decir. Amén. Algunos dicen, no, esto lo decía porque ellos iban a ser perseguidos. Y es, allá tú con tu fe, yo estoy en mi fe, en la palabra, que es viva y eficaz. Amén. Que pasará el cielo y la tierra, pero ella no pasará. Que ella nunca pasa de moda, que ella se renueva de gloria en gloria. Esta palabra revelada, que cada día trae más revelación a nuestras mentes y esa revelación se confirma con ella misma. Revelación nueva, pero se traza aquí. ¿Se ve? Algo nuevo que no se había visto, pero que ella lo ha enseñado por siempre. ¿Se ve? Porque eso es revelación. Revelación es algo que no se veía. Pero ¿por qué no se veía? Si ya Jesús había hablado todo el Evangelio y Pablo estaba hablando ya y Jesús ya había partido. Porque el Espíritu les enseñará todas las cosas que yo les he hablado. Amén. Y el Espíritu hoy enseña igual que en aquel tiempo. Y son cosas que hay que entender. O sea, cuando se traza la palabra, el Espíritu habla. El Espíritu habla y cuando el Espíritu habla, Él da. ¿A quién? A quien quiera recibir. No penséis que habréis de hablar. Aquí estoy predicando el mensaje. Y lo que hablo, no lo pensé, no lo preparé, no me capacité para hablarlo. Pero acá lo estoy hablando. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y su palabra es fiel. Es el sí y el amén. Y lo que Él dice se cumple. Se cumple. Porque Él habla. Por eso Jesús dijo,
todos serán enseñados por Dios. Cuando él dijo todos enseñados por Dios, no era hablando nada más con aquella generación. Estaba hablando contigo hoy, contigo, con cualquiera que escuche el mensaje. Él estaba diciendo, todos serán enseñados por Dios. Por eso Juan dice, como la unción les enseña todas las cosas, ustedes no necesiten que nadie les enseñe como ella les enseña. Él es el que nos enseña. Él es el que nos enseña a todos. Aún el predicador aprende cuando predica, porque el grande aquí es Jesús. Es Jesús. Y si Jesús es grande, tú tienes que entender que el mensaje tienes que escucharlo. Porque cuando Jesús habla, algo nuevo trae. Algo nuevo trae. Y sabes que eso cambia tu manera de ir al servicio, eso cambia tu manera de andar, de leer la palabra. ¿Por qué? Porque sabes que Jesús trae algo nuevo para ti. Esa es la diferencia. Cuando alguien está frustrado es porque, ay, el hermano está hablando del mensaje yo lo escuché el otro día. ¿Tú ves? Aprenderás así, crecerás así. Alguien es que está así, es alguien que se cayó. Y Pablo le está diciendo, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, levántate que estás metido con los que están muertos para que Cristo te vuelva a alumbrar. ¿Se ve? Levántate. ¿Por qué? Porque estás durmiendo. Levántate tú que estás durmiendo y te alumbrará Cristo. Es impresionante, hermano. Nosotros no podemos estar así. Nosotros tenemos que tener ánimo y ganas de recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque en el mensaje está mi salvación, está mi sanidad, mi salud y mi salvación, está soteria. Y qué bendición cuando yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque voy a recibir y voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero ser salvo. ¿Qué diferencia? ¿Ah? ¿Qué diferencia cuando alguien le dice, tú eres salvo? Amén, quiero ser salvo. ¿Y qué diferencia lo escucha Dios? Cuando Dios tú le dices, quiero ser salvo. Qué distinto, ¿verdad? Qué distinto. ¿Ah? Cuando tú ves a alguien que dice, no, yo tengo el Espíritu. Tú ves a alguien que dice, quiero ser lleno del Espíritu. Amén. ¿Dónde tú crees que Dios va a estar? Oro, ayuno, doy de todo lo que gano. Y otro estaba ahí, no quería ni siquiera levantar las manos y le decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Jesús le dijo, ¿cuál ustedes creen que salió justificado? ¿Qué necesitamos nosotros, hermano? Ser justificados, ¿verdad? Ser justificados. Porque nosotros somos de Abraham. Y Abraham su fe le fue tomada por justicia. Cree, escucha los mensajes y créelo. Y cuando sientas esa presencia del Espíritu y ese hablar en lengua, tú vas a decir, uy, quiero más. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que Él viene en su palabra. Por eso prediquen el Evangelio, porque en el Evangelio está todo. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, por este privilegio, Señor, que nos has dado este día de escucharla. Gracias por permitirnos servirte. Tú eres quien nos mueve, quien nos guía, quien nos dirige. Te alabamos, Padre, y te damos gracias. Lo hacemos siempre, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Padre, que este mensaje produzca en mis hermanos lo que tú quieres. Toca a todo aquel que escuche el mensaje y dale revelación de tu palabra. Úsale, Señor. Que esta palabra esté tan presente hoy como dentro de 6, 7 meses, Señor. Que esté tan presente, Señor, tiempos después. Porque sabemos, Señor, que eres tú quien habla. Y sabemos que como has hablado hoy, lo puedes hacer en aquel tiempo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayuda a esta persona y levántala, Señor. Levanta esa iglesia que Él está tratando de llevar y dirigir, Señor. Guíale en su caminar, Señor. Y enséñale que ha de esperar en ti para que las cosas se hagan, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú hablas de muchas maneras, Padre. Amén y amén.